Hola chicos, y para realizar esta blusa vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este estambre. Su composición es 100% acrílico. Este es un estambre matizado. Y aunque me recomienda utilizar un gancho de crochet de hasta 3 milímetros, voy a utilizar este de 3.5 milímetros porque quiero que la puntada me quede bien sueltecita. Y también vamos a necesitar la medida de la circunferencia de la cabeza, la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan larga vas a querer tu blusa. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la medida de la circunferencia de la cabeza. Entonces simplemente voy a tejer cadenitas hasta completar esa medida. Entonces, una vez que tengamos una cantidad de cadenas suficientes para medirlas, yo voy a realizar una talla XL, ¿sí? Yo voy a hacer esta blusa para mí y mi medida de circunferencia de cabeza es 60 centímetros. Entonces, colocamos la cinta métrica, las cadenitas las sujetamos de extremo a extremo. Antes de medirla, le hacemos así y las sobreponemos. Si estas cadenas no las vamos a estirar ni nada, sino que así tal cual están las medimos. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de tejer 107 cadenitas, ¿sí? Pero como no todos utilizamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas puede variar. Bien, entonces las colocamos a un lado porque vamos a sacar la medida para el canesú. Entonces, para realizar este canesú, mi medida de circunferencia de cabeza son 60 centímetros. Si no lo están realizando para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de la circunferencia de cabeza para cada talla. Bien, entonces yo acabo de realizar un total de 107 cadenitas. Bien, de todo esto vamos a tomar nota. Entonces vamos a realizar nuestro canesú y para ello vamos a determinar de estas 107 cadenitas cuántas vamos a utilizar para los hombros, cuántas para la espalda y cuántas para el pecho. Entonces, para calcular la medida de los hombros, tomamos las 107 cadenitas y esto lo vamos a dividir entre 5. ¿Sí? Lo dividimos entre 5 porque son 5 partes las que están involucradas. Los dos hombros, la espalda, el pecho y el cuello, ¿sí? O sea, el espacio para la cabeza. Bien, por ello dividimos entre 5. Esto es igual, entonces, 107 entre 5 es 21.4. 21.4 me da la medida para los hombros. Y para la espalda y pecho, como este va a ser un canesú cerrado, entonces va a ser la misma medida para las dos partes. Las mismas 107 cadenitas las vamos a dividir entre 2, serían 107 entre 2. Me da 53.5. Y a estos 53.5, o sea, a este resultado, le vamos a restar lo que nos dio de los hombros. Entonces le restamos 21.4. Entonces 53.5 menos 21.4 me da 32.1. ¿Sí? Entonces, hasta este momento tengo 21.4 puntos para los hombros y tengo 32.1 puntos tanto para la espalda como para el pecho. ¿Sí? Pero por supuesto nosotros no podemos trabajar con 21.4 puntos ni con 32.1 puntos. Para saber exactamente cuántos puntos vamos a utilizar, entonces, para la puntada que vamos a realizar, estas cadenitas deben ser múltiplo de 5, menos 1, ¿sí? Para la puntada que vamos a realizar, estas cadenitas deben ser múltiplo de 5 menos 1. Entonces, para calcular el múltiplo de 5 menos 1 de los hombros, que viene siendo 21.4, tenemos que para los hombros es 21.4. ¿Sí? Como vamos a sacar el múltiplo de 5, entonces lo dividimos entre 5. Tenemos que 21.4 entre 5 nos da 4.28. Serían 4,28. Este resultado lo vamos a redondear al número inmediatamente superior. Entonces 4.28 es lo mismo que decimos 5. ¿Sí? Entonces 5
por 5, porque vamos a sacar múltiplo de 5, es igual a 25 puntos. Pero la puntada me dice que debe ser múltiplo de 5 menos 1. Entonces 25 es el múltiplo de 5 menos 1, entonces tenemos que es 24 puntos. Bien, ahora calculamos el múltiplo de 5 menos 1 para la espalda y el pecho. 32.1 entre 5, entonces 32.1 entre 5 nos da 6.42. Este resultado lo redondeamos al número inmediatamente mayor, vienen siendo 7. 7 por 5 es igual a 35. 35 es mi múltiplo de 5, pero la puntada me dice que es múltiplo de 5 menos 1. Entonces 35 menos 1 es igual a 34 puntos. Bien, entonces este canesú me debe de quedar de esta manera. Vamos a hacer un canesú rectangular en el que para los hombros vamos a utilizar 24 puntos. Para el pecho vamos a utilizar 34 y para la espalda vamos a utilizar 34 puntos. ¿Sí? Si sumo todo esto me da un total de, entonces sumo 24 más 34 más 24 más 34 me da un total de 116 cadenitas. 116 cadenitas es la cantidad de cadenas total que voy a utilizar, pero como tejí acá 107 cadenas, entonces a estas 116 le voy a restar las que hice, que fueron 107, me faltan por realizar 9 cadenitas. Bien, entonces ponemos todo esto a un lado y aquí, como tengo 107 cadenitas, voy a llegar hasta las 116. Hago 108, 9, 10, 15 y 116 cadenas. ¿Sí? Ahora para cerrar este canesú, entonces sacamos aquí un poquito larga. Vamos a buscar la primera cadenita que hicimos. Atravesamos allí la aguja. ¿Sí? Nos aseguramos de que estas cadenas no estén torcidas. Y este arito que tengo acá, entonces lo voy a pasar por la cadenita, ajusto y de esta manera ya cierro mi tira de cadenas, ¿sí? Porque vamos a trabajar cerrado. Para hacer la primera vuelta de este canesú vamos a comenzar en esta esquina, ¿sí? Entonces vamos a tejer hacia acá y vamos a realizar estos primeros 24 puntos. Bien, entonces estando acá hacemos 2 cadenitas. Estas 2 cadenas me cuentan como el primer punto alto. Enlazamos. En la cadena siguiente traemos hebra. Recordamos que en el punto alto me quedan 3 aros. Enlazo, paso por 2. Enlazo, paso por 2. ¿Sí? Ya tengo 2. Hago el siguiente punto en la siguiente cadenita. Tengo 3 aros. Paso por 2. Paso por 2. Y así voy a seguir repitiendo hasta tener los primeros 24 puntos altos. Y aquí ya estoy realizando el punto alto número 24. ¿Sí? Fíjense, acabo de realizar los primeros 24 puntos. Ahora voy a tejer la primera esquina para hacer esta esquina y las demás esquinas. Entonces hacemos 2 cadenitas. Para las esquinas vamos a tejer de momento únicamente 2 cadenas. Bien, y ahora vamos a tejer la parte de la espalda. Para la espalda son 34 puntos. Entonces enlazamos y comenzamos en la cadenita siguiente. Fíjense, en la parte de acá. Y vamos a realizar 34 puntos altos. 1. Hago el segundo. Sigo repitiendo y fíjense, la esquina me queda de esta manera. ¿Sí? Voy a seguir repitiendo los 34 puntos, luego hago la siguiente esquina de la misma manera en la que acabo de realizar esta, únicamente tejiendo 2 cadenitas. Finalizo la esquina, hago los 24 puntos que corresponden al otro hombro,
Hago la siguiente esquina exactamente igual con 2 cadenas y luego finalizo tejiendo los 24 puntos correspondientes al pecho. Y aquí ya estoy finalizando el último punto alto de la parte del pecho. ¿Sí? Tengo los 34 puntos. Ahora, para hacer esta última esquina hacemos como siempre 2 cadenitas. Y para cerrar este canesú, entonces fíjense que aquí tenemos las 2 cadenas con las que comenzamos, 1 y 2. Acá en la segunda atravesamos la aguja, traemos hebra y hacemos el punto deslizado. Y hasta el momento se debe de ver de esta manera, ¿sí? Tenemos un canesú completamente cerrado. Aprovechen de probárselo y asegúrense que la cabeza les cabe por acá, ¿sí? Entonces, para comenzar la segunda vuelta y de esta manera completar la secuencia, porque la blusa la vamos a tejer con 2 secuencias. Una que va a ser con puntos altos y la otra que es la que les voy a enseñar a continuación, ¿sí? Entonces, estando acá, para comenzar la segunda vuelta, hacemos 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto. Ahora hacemos una tercera cadenita que va a ser una cadena de separación. Enlazamos y acá contamos 1, este es el primer punto, 2, 3, 4 y en el punto alto número 5 atravesamos la aguja y acá vamos a tejer un abanico de 5 puntos altos, ¿sí? Hacemos 1 y 5 puntos altos. Fíjense que todos están dentro del mismo agujerito, ¿sí? Ahora seguimos repitiendo. Enlazamos y saltamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto repetimos un abanico con 5 puntos altos y 5 puntos altos. ¿Sí? Fíjense, vamos a ir tejiendo abanicos. Ahora vamos a seguir repitiendo hasta llegar acá al agujerito de la primera esquina. Aquí ya estoy llegando a la esquina, fíjense. Entonces, siempre que vamos a llegar a la esquina, hacemos una cadenita. Bien, enlazamos y acá contamos 1, 2, 3, 4 y el punto número 5 debe ser el centro del agujerito, ¿sí? Y cuando lleguemos al agujerito, entonces el patrón de la esquina va a ser 3 puntos altos, 3 puntos altos, 2 cadenitas y otros 3 puntos altos allí dentro del agujerito. Y 3. ¿Sí? Fíjense, de esta manera nos queda la esquina. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Ahora simplemente seguimos repitiendo. Siempre antes y después de la esquina hacemos una cadenita, ¿sí? Enlazamos y acá seguimos repitiendo. Fíjense, este es el primer punto alto. 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto tejemos el abanico con 5 puntos altos y 5. Y de esta manera simplemente seguimos repitiendo. Saltamos 4 puntos, en el quinto hacemos abanico de 5 puntos, seguimos repitiendo hasta llegar a la esquina y en cada esquina vamos a repetir el patrón de la esquina. Antes de hacer la esquina como tal, tejemos una cadenita, luego en el centro del agujerito 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. ¿Sí? Finalizada la esquina, tejemos una cadenita y seguimos repitiendo. Vamos a dar la vuelta por todo el canesú hasta llegar acá, a la última esquina. Y bien chicos, aquí estoy finalizando el último abanico, entonces hago para llegar a la última esquina, como siempre, la última cadenita, enlazo 1, 2, 3, 4 y en el centro, en la esquina, hago 3 puntos altos. Ahora voy a completar la esquina, entonces hago 2 cadenitas y en la parte de acá, en lugar de tejer 3 puntos altos, voy a finalizar tejiendo únicamente 2. Hago 1 y 2 porque las 2 cadenitas que tenemos acá me cuentan como el último punto alto de la esquina. Bien, entonces acá para cerrar la segunda vuelta recordamos que acá teníamos 3 cadenitas, ¿sí? Miren, 1, 2 y 3. Entonces acá en la segunda
hacemos el punto deslizado y de esta manera, fíjense, de esta manera se ve el canesú con la segunda vuelta. Sí, y esto es prácticamente todo lo que vamos a repetir en la blusa. Una vuelta con puntos altos y una vuelta con abanicos de 5 puntos altos. Bien, para comenzar la siguiente vuelta, entonces, estando acá, fíjense, siempre vamos a comenzar la secuencia de puntos altos. Entonces, como acá tenemos una cadenita de separación, hacemos un punto deslizado y acá volvemos y hacemos un punto deslizado para llegar a este primer puntito. ¿Sí? De esta manera ya nos posicionamos acá en el primer punto del abanico. Entonces, para comenzar esta tercera vuelta hacemos 2 cadenitas y acá comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. ¿Sí? Fíjense. De esta manera nos debe de ir quedando. Seguimos repitiendo un punto alto en cada uno de los espacios que tenemos sobre cada punto hasta llegar acá a la esquina. Y fíjense, aquí ya estoy llegando a la esquina, entonces el último punto alto antes de la esquina enlazamos y ese último puntito siempre se va a tejer en la parte de acá. Sí, fíjense, estoy acá y el último punto alto antes de la esquina se va a tejer aquí. Allí hacemos el último punto alto. Sí, por esta lana, fíjense, el cambio de color se hace de forma automática. Ahora, como ya llegamos a la esquina, seguimos repitiendo. Hacemos una cadenita y siempre que lleguemos a la esquina, fíjense, enlazamos y el primer punto alto de la esquina lo vamos a tejer en este puntito, ¿sí? Antes de las 2 cadenas. Entonces aquí tejemos el primero de los 3 puntos altos. Hacemos uno, el segundo y el tercer punto alto de la esquina lo hacemos en el agujerito. Hacemos el segundo y el tercero. Luego completamos la esquina, hacemos 2 cadenitas y de este lado vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos acá. Hacemos entonces 2 puntos altos dentro del agujerito, 1 y 2. Y el tercer punto alto, fíjense, ese tercer punto alto es este y lo tejemos acá. Esta cadenita, este agujerito acá como que se esconde, pero allí está. Allí tejemos el tercer punto alto de la esquina. ¿Sí? Y fíjense, esto se ve así. Ahora seguimos repitiendo. Siempre antes y después de la esquina hacemos una cadenita, enlazamos. Y el primer punto alto, fíjense, nos vamos a saltar estos puntitos igual que en la parte de acá. Y el primer punto alto después de la esquina se teje acá. Sobre este primer puntito, fíjense acá, hacemos el primer punto alto. ¿Sí? Vamos a seguir repitiendo hasta llegar acá a la siguiente esquina. Y bien, aquí ya me estoy acercando a la esquina. Fíjense, el último punto alto acá antes de la esquina enlazamos. Y fíjense, aquí está el último puntito, lo vamos a tejer en este agujerito. Allí hacemos el último punto alto antes de la esquina. Bien, por si quieren tener una referencia, entonces, entre este punto y este punto deben de tener una cantidad de puntos múltiplo de 5 más 1. ¿Sí? Aquí va a ser múltiplo de 5 más 1 y a medida que vayamos avanzando, esta cantidad va a ir aumentando, pero siempre van a ser múltiplo de 5 más 1. Bien, entonces, para hacer la esquina, les enseño por última vez cómo vamos a hacer la esquina. Hacemos una cadenita, enlazamos, el primer punto de los 3 de la esquina se va a tejer sobre este punto alto. Enlazamos y en el agujerito de la esquina como tal tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos más, todos dentro del mismo agujerito. Finalizados los 2 puntos, el tercer punto alto de la esquina se teje sobre este primer punto. Fíjense, el agujerito está allí.
Allí hacemos el último punto alto de la esquina, me queda así, y siempre que finalizamos la esquina hacemos también una cadenita, ¿sí? Enlazamos y el primer punto alto en la parte de acá, fíjense, aquí está el primer punto alto, lo comenzamos a tejer allí, en ese agujerito. Y de esta manera vamos a seguir repitiendo esta tercera vuelta. Vamos a hacer puntos altos hasta acá, luego hacemos una cadenita, hacemos el patrón de esquina y seguimos repitiendo hasta dar toda la vuelta. Bien, y bien chicos, aquí estoy finalizando la tercera vuelta. Entonces para cerrar esta vuelta, y siempre vamos a repetir exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense, aquí están las dos cadenitas con las que comenzamos, 1 y 2. Acá en la segunda atravesamos la aguja, traemos hebra y hacemos el punto deslizado. De esta manera se ve, fíjense, la tercera vuelta. ¿Sí? Ahora para comenzar la cuarta vuelta, fíjense, acabamos de finalizar la vuelta de puntos altos. Ahora por la secuencia nos corresponde hacer la vuelta con abanicos. ¿Sí? Entonces para hacer esta vuelta de abanicos hacemos 2 cadenitas. Y siempre que vamos a comenzar la vuelta de abanicos, lo vamos a comenzar allí en la segunda cadenita, ¿sí? Justo donde acabamos de tejer estas 2 cadenas. Entonces, como estas 2 cadenas me cuentan como el primer punto alto, enlazamos y allí mismo, fíjense, allí en la segunda cadenita, voy a completar el abanico con 5 puntos altos. 2 y hago el quinto punto alto allí en la cadenita. ¿Sí? De esta manera ya tengo el primer abanico, ahora enlazo y cuento exactamente igual que hicimos acá. Fíjense, el primer punto es este, ¿sí? Porque las 2 cadenitas es el primer punto al que le tejimos el abanico, entonces contamos 1, 2, 3, 4 y el quinto punto, fíjense, si nos damos cuenta, este quinto punto debe quedar acá, como en el centro entre estos 2 abanicos, ¿sí? Repetimos, miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Si lo miramos así, fíjense que el quinto punto está acá en el centro entre estos 2 abanicos. Entonces allí repetimos el abanico y 5 puntos altos. ¿Sí? Ahora simplemente vamos a seguir repitiendo. Contamos 4 puntos y en el quinto, que debe ser este, fíjense, 1, 2, 3, 4 y el quinto, que es este, tejemos el abanico. Seguimos repitiendo y acá al finalizar el último abanico me debe coincidir en este punto. ¿Sí? Seguimos repitiendo hasta llegar acá antes de la esquina. Y aquí ya estoy finalizando el último abanico antes de la esquina. Fíjense, el último abanico debe quedar justo sobre el último punto alto. Bien, entonces, si han venido contando los abanicos, en la primera vuelta de abanico, fíjense, teníamos 1, 2, 3 y 4. En mi caso, ¿sí? Ustedes pueden tener más o pueden tener menos, dependiendo del hilo que estén utilizando. Entonces acá tenía 1, 2, 3, 4. En la siguiente vuelta de abanicos, ahora tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? De esta manera automáticamente se nos van a ir incrementando de a un abanico en cada vuelta de abanicos. Bien, ahora, siempre que lleguemos acá al último abanico, antes de la esquina, como siempre, antes de la esquina hacemos una cadenita, repetimos el patrón de esquina, enlazamos, el primer punto alto de la esquina lo tejemos acá sobre este punto, completamos la esquina como hemos venido haciendo exactamente igual y cuando finalicemos el tercer punto de la esquina, como siempre, hacemos una cadenita, enlazamos y siempre vamos a repetir de este lado exactamente igual lo que hicimos acá. Acá el último abanico está sobre el último punto alto, entonces acá el primer abanico lo hacemos sobre el primer punto alto después de la esquina anterior. ¿Sí? Fíjense, aquí está la esquina y el primer abanico lo comenzamos acá. Y de esta manera vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo. El último punto alto, acá en este agujerito tejemos el último abanico, la esquina, comenzamos el abanico acá y seguimos repitiendo hasta finalizar esta vuelta. Y bien chicos, aquí estoy finalizando la última esquina, ¿sí? Entonces como siempre, después de la esquina hacemos una cadenita
y llegamos acá al primer abanico. ¿Sí? Aquí creo que casi no se ve, disculpen, lo que pasa es que este tono es un poquito oscuro. ¿Sí? Pero acá, fíjense, para cerrar la vuelta, aquí como siempre están las dos cadenitas con las que iniciamos, 1 y 2. Aquí en la segunda atravesamos la aguja y hacemos el punto deslizado. ¿Sí? De esta manera se ve la cuarta vuelta. Ahora siempre, para comenzar la siguiente vuelta, luego de la vuelta de abanico, nos corresponde por secuencia hacer la vuelta con puntos altos. Entonces acá comenzamos, hacemos las dos cadenitas y comenzamos a repetir. ¿Sí? Un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Seguimos repitiendo puntos altos. Recuerden que acá el último punto alto se teje en este agujerito. Fíjense, ¿sí? Siempre se teje en este agujerito para que les coincidan los puntos. Si quieren ir contando para irse asegurando, como les dije, debe ser múltiplo de 5. Entre esta esquina y esta esquina deben ser múltiplo de 5 más 1. Bien, y de esta manera se va a ir viendo nuestro canesú. Ahora simplemente es cuestión de repetir exactamente lo mismo una y otra vez hasta tener la medida necesaria. Y una vez que hayamos avanzado lo suficiente, nuestro canesú se ve de esta manera. Entonces él va a ir así, fíjense. Y para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 19 vueltas y estas 19 vueltas miden 22 centímetros. ¿Sí? Recuerden que yo esto lo estoy tejiendo para mí, es una talla personalizada, mide 22 centímetros. Normalmente la talla XL mide de acá hasta acá 20 centímetros, ¿sí? Pero como estoy haciendo una talla personalizada, recuerden que yo soy un poco alta, yo mido 1,77 m, entonces de acá es un poquito más largo. Por eso es que yo les recomiendo siempre que traten de realizar su medida personalizada. Entonces, si lo están realizando para ustedes mismos, aprovechen de probárselo. Y bien chicos, una vez que tengamos esto listo, fíjense, se debe de ver de esta manera. Tenemos que asegurarnos que nos llegue hasta la mitad del busto. Bien, ahora si sujetamos esta esquina junto con la esquina de acá y la cerramos, fíjense que ya tenemos formada nuestra manga. Pero esta manga acá nos queda un poquito ajustada. ¿Sí? Para darle más soltura, lo que vamos a hacer a continuación es una pequeña separación en la parte de acá, y al separar un poco, fíjense que ya nuestra manga va a tener más amplitud y nosotros vamos a poder tener un mejor movimiento. Bien, esa separación, fíjense, en mi caso es como unos 3, máximo 4 centímetros. Bien, luego de que tengamos esa separación, ahí sí vamos a comenzar a tejer lo que nos falta de la blusa desde acá hacia abajo. Y si no lo están realizando para ustedes mismos, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de largo para cada una de las tallas. Bien, y bien, entonces para continuar, fíjense, acá vamos a cortar la hebra, ¿sí? Vamos a cortar la hebra porque cuando comenzamos a tejer por los hombros. Y esta parte corresponde a los hombros y nosotros vamos a tejer es hacia abajo. Bien, entonces para cerrar esta vuelta y cortar la hebra, fíjense, como siempre en la segunda cadenita hacemos punto deslizado. De esta manera cerramos la vuelta, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga para poder cortar, cortamos. Siempre que cortamos esto lo ajustamos. Entonces con nuestro canesú, ¿sí? Fíjense, está así, esta es la parte de los hombros, acá acabamos de cortar la hebra. Entonces, para hacer esta parte vamos a necesitar la medida del contorno del busto. ¿Sí? Yo como me lo probé, dije que yo voy a hacer unos 3 centímetros aproximadamente de cada lado. Si no lo están haciendo para ustedes mismos, acá les dejo una imagen con la medida referencial del contorno de busto para cada talla. Entonces, si no lo están haciendo para ustedes mismos, vamos a medir acá de esquina a esquina. Fíjense, estoy midiendo desde esta esquina hasta esta esquina. En mi caso mide 55 centímetros. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es esos 55 centímetros los vamos a multiplicar por 2
porque por supuesto este es el pecho y esta es la espalda, tenemos que multiplicarlo por 2. A esos 10 centímetros le voy a sumar los 3 centímetros que yo quiero agregar de cada lado, vendrían siendo 6 centímetros, me da un total de 116, pero mi medida del contorno de busto como tal son 112 centímetros. ¿Sí? Mi medida es 112 centímetros y acá me están dando 116, lo que está súper bien para que me quede un poquito suelto, ¿sí? Para que no me vaya a apretar acá en la parte del pecho. Entonces, ustedes con la medida del contorno del busto le pueden agregar, si quieren, unos 3-4 centímetros también, para que no les vaya a quedar tan ajustado. Recuerden que la idea es hacer una blusita bien sueltecita. Entonces, para comenzar a tejer de acá hacia abajo, tenemos que hacer la unión aquí en estas esquinas, para que de una vez acá me quede el espacio de la manga. Bien, para hacer esto, entonces nos vamos a posicionar acá. Entonces acá vamos a medir aproximadamente 3 centímetros cuántos abanicos representan, ¿sí? Porque recuerden que aquí estamos trabajando es con abanicos. Entonces, si yo quiero hacer 3 centímetros, fíjense, desde este abanico hasta este abanico tengo 3.5 centímetros. Sí, bueno, está bien para yo realizar 2 abanicos en las partes de la esquina, ¿sí? Entonces hago 2 abanicos acá, 2 abanicos en la otra esquina y con eso sumo mis 6 centímetros. Entonces tomamos la medida nuevamente, fíjense, tengo acá 3.5 centímetros, lo que está súper bien para hacer 2 abanicos. Entonces desde acá, desde la esquina, y bien chicos, entonces para hacer la unión de las esquinas, tomamos nuestra hebra, hacemos el nudo deslizado, buscamos acá la primera esquina, ¿sí? En esta esquina pasamos el nudo, ajustamos y vamos a realizar la primera cadenita para sujetar. Bien, entonces luego de que tengo esta cadenita que sujeté acá, vamos a contar para saber dónde vamos a ubicar los abanicos, ¿sí? Entonces por secuencia el último abanico lo voy a tejer acá, ¿sí? Entonces cuento 1, 2, 3, el cuarto punto es el centro del agujerito y el quinto donde voy a tejer el abanico va a ser acá en esta primera cadena, ¿sí? Entonces vuelvo y repito porque yo dije que quiero hacer 2 abanicos en la parte de acá de la unión, ¿sí? O sea, donde va la axila. Entonces cuento 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadenita es donde voy a hacer mi segundo abanico. Bien, entonces ya puedo cerrar acá con la otra esquina. Fíjense, este va a ser el espacio de la manga. Ya puedo cerrar en la parte de acá. ¿Sí? Entonces en total tengo 6 cadenitas. Para unirme en la parte de acá, aquí en la esquina, entonces ubico la esquina. Simplemente hago punto deslizado, de esta manera cierro y aquí puedo cortar la hebra, ¿sí? Voy a cortar la hebra para repetir exactamente lo mismo en la otra esquina y allí sí comenzar a tejer. Entonces hago una cadenita, saco un poquito larga, cortamos, esto acá lo ajustamos, cuando estemos tejiendo esta cadenita la ocultamos. ¿Sí? Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo en la otra esquina. Bien chicos, fíjense que acabo de repetir exactamente lo mismo. Entonces ya tengo esto cerrado, ¿sí? Ya podemos comenzar a tejer los abanicos. Entonces nos posicionamos para comenzar a tejer los abanicos acá en la parte de la axila para que de una vez la unión me quede acá y la podamos disimular un poquito más. Bien, entonces comenzamos. Como siempre hacemos nudo deslizado y acá habíamos dicho que si el último abanico está acá, contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces en esta primera cadenita atravieso la aguja, paso el nudo, ajusto y aquí de una vez voy a comenzar los abanicos. ¿Sí? Entonces estando acá hago 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, completo el abanico tejiendo 4 puntos altos más y bien, aquí ya finalicé el primer abanico, entonces enlazo y cuento 1, 2,
3, 4 y en la quinta, aquí en esta cadenita, vuelvo y tejo el abanico de 5 puntos altos y 5. ¿Sí? Fíjense, aquí ya tengo los dos abanicos y ahora simplemente voy a repetir. Comienzo mi abanico acá, doy la vuelta en las otras cadenitas, repito exactamente lo mismo que acabo de hacer acá hasta llegar a acá. Bien, entonces seguimos repitiendo y bien chicos, aquí estoy finalizando la vuelta, ¿sí? Aquí ya no vamos a hacer más aumentos de ningún tipo ni nada, no es necesario hacer ninguna cadenita, sino que acá directamente donde finalizamos el último punto alto, fíjense 1, 2, 3, 4 y el quinto punto alto es donde comenzó este abanico, entonces lo cerramos como siempre lo hemos hecho sobre la segunda cadenita, hacemos punto deslizado y de esta manera, fíjense, cerramos esta vuelta, ¿sí? En el otro lado queda exactamente igual, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es seguir repitiendo, vamos a tejer en círculo también, solo que esta vez, como les dije hace un momento, sin hacer aumentos, ¿sí? Entonces estamos acá, tejemos 2 cadenitas y por secuencia comenzamos a tejer la vuelta de puntos altos. Entonces hacemos un punto alto sobre cada punto alto del abanico que acabamos de realizar. Entonces de esta manera me va a ir quedando, ¿sí? Entonces seguimos repitiendo puntos altos sobre cada punto alto del abanico que acabamos de realizar. Cuando lleguemos acá en el último punto alto cerramos la vuelta aquí como siempre en la segunda cadenita y para comenzar la siguiente vuelta de abanicos entonces allí mismo, como hemos venido haciendo en la segunda cadena, como vamos a hacer punto deslizado, hacemos 2 cadenitas y comenzamos sobre esta cadenita el abanico, ¿sí? Luego seguimos contando como hemos venido haciendo 1, 2, 3, 4 y el quinto punto me va a quedar acá, ¿sí? Aquí voy a hacer el abanico y fíjense, miren, los abanicos no me queda uno encima del otro, ¿sí? Sino que me quedan intercalados. Aquí hay uno, aquí hay un agujerito, aquí hay un abanico. Exactamente de la misma manera nos debe de quedar acá. Y de esta manera voy a seguir repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez, tejiendo vueltas. Fíjense en la parte de acá hasta tener el largo deseado para esta blusa. Y bien chicos, una vez que hayamos avanzado lo suficiente, esto se ve de esta manera. Fíjense, entonces para que tengan una referencia, yo acabo de realizar desde acá, desde la axila, desde donde comenzamos hasta acá, 21 vueltas. Y esto me da un largo total desde acá, desde el hombro hasta acá de 54 centímetros. ¿Sí? Recuerden que esta blusa ustedes la pueden hacer tan larga como deseen. La pueden hacer crop o la pueden hacer bastante larga. Cuando finalicen acá la penúltima vuelta, asegúrense de quedar en la vuelta de abanicos. ¿Sí? Para hacer el remate final, cerramos, fíjense cómo la vamos a cerrar, acá en el primer punto, en este primer puntito después de las 2 cadenas, hacemos el punto deslizado, ¿sí? Y para hacer el remate final, entonces, acá nos deslizamos otro punto para quedar en el punto central de este abanico, una cadenita y allí mismo, en ese punto, vamos a tejer un punto bajo. Pasamos al abanico siguiente y aquí vamos a realizar un punto alto doble. ¿Sí? En el punto alto doble enlazamos una, enlazamos 2 veces, buscamos el primer punto, traemos hebra, atravesamos 2, 2 y 2. ¿Sí? Luego del punto alto doble hacemos 3 cadenitas y nos devolvemos acá en estas 2 hebras y hacemos la puntada picot. ¿Sí? Repito nuevamente, enlazamos una, enlazamos 2, en el puntito siguiente traemos hebra, paso 2 aros, paso 2 y paso 2. ¿Sí? Para hacer la puntada picot, entonces hacemos 1, 2, 3 cadenas, sujetamos acá y nos devolvemos a tejer en estas 2 hebras. Fíjense, atravesamos esta hebra y esta que está acá, ¿sí? Allí hacemos un punto bajo
para completar la puntada picot. Les repito por última vez, enlazamos 2 veces en el siguiente punto, 2, 2 y 2. 3 cadenitas, sujetamos acá, atravesamos estas 2 hebras, hacemos punto bajo. ¿Sí? Seguimos repitiendo hasta tener los 5 puntos altos con 5 puntadas picot. Y aquí ya estoy finalizando la última puntada picot. Fíjense, se debe de ver de esta manera. Y para cerrar este abanico, entonces, acá en el abanico siguiente, contamos 1, 2, 3 y en el puntito central hacemos el punto bajo. ¿Sí? Así cerramos el abanico. Y ahora simplemente seguimos repitiendo. Enlazamos una, enlazamos 2 veces y comenzamos a tejer los 5 puntos altos dobles con las 5 puntadas picot. ¿Sí? Finalizamos el abanico acá, cerramos en este abanico en la puntada central con un punto bajo. Y eso es todo lo que vamos a repetir en esta vuelta hasta llegar nuevamente acá. Y bien chicos, aquí estoy finalizando la última puntada picot. Fíjense, entonces, para finalizar, acá donde hicimos el primer punto bajo, hacemos un punto deslizado, cortamos la hebra, para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga para cortar, y el acabado final de la blusa se ve de esta manera. ¿Sí? Ahora para hacer en las mangas, aquí ya tenemos una manga corta, ¿sí? Esta también la pueden hacer tan larga como deseen. Aquí en la manga yo voy a realizar exactamente igual las 2 últimas vueltas que hicimos acá, ¿sí? Las de los 2 abanicos. Para hacer eso entonces, comenzamos como siempre con el nudo deslizado y buscamos acá. Fíjense donde hicimos las cadenitas. Vamos a hacer un abanico sobre el abanico, entonces atravieso la aguja allí, paso el nudo, ajusto, estando acá entonces hago las 2 cadenitas, completo el abanico como siempre he hecho y al finalizar el abanico entonces enlazo y fíjense ya quedo en la parte de acá, ¿sí? En la parte del costado. Entonces como siempre cuento 1, 2, 3, 4 y en el quinto comienzo el abanico acá donde siempre lo he comenzado y fíjense, como les comenté, el cambio de color se hace de forma automática, ¿sí? Y aquí es cuestión de seguir repitiendo. Fíjense, tenemos acá, hacemos la fila de abanicos normales, la última fila con abanicos de puntos altos dobles, cortamos, ocultamos la hebra y hacemos la otra manga, ¿sí? Como les dije, esta manga ustedes la pueden hacer también tan larga como deseen. Y una vez que finalicemos, nuestra blusa se ve de esta manera. Coméntenme si les gustaría más blusas en talla XL por este estilo. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!